la alegría como cada noche de poder entrar en su casa y tener como invitados a personas que pueden venir al estudio y en otros casos amigos que aceptan el llamado ahora utilizando la tecnología de Skype o de Zoom y poder dialogar con ellos. Hemos tenido invitados especialmente de España y esta noche tenemos el lujo, el privilegio, la alegría de tener como invitado a Marcos Vidal. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto tenerte en el programa otra vez. Gracias, ¿qué tal? Un gusto para mí poder compartir así a la distancia de las cámaras y poder estar con todos allá en Argentina. Marcos, vos sos muy conocido por las canciones. Muy poca gente sabe que, aparte de todo eso, sos pastor de una iglesia. Contame un poco de esa doble vida tuya. Sí, bueno, doble vida, que sobre todo ahora en este tiempo se ha hecho solo de esta parte, ¿no? Como pastor aquí. Sí, en conexión muchas veces así con conferencias a la distancia, pero la verdad es que mi actividad pastoral es realmente el punto más fuerte de mi vida, ¿no? A lo que realmente estoy más dedicado. Lo otro, todo el ministerio musical y de visitación en otros lugares, pues ha sido algo complementario, ¿no? Paralelo, que ha ido surgiendo y que, bueno, pues que el Señor ha ido abriendo esas puertas. Pero estamos aquí pastoreando en Madrid desde hace, la verdad, yo ahora mismo, el año próximo cumpliremos 30 años de pastorado junto con mi esposa y con la familia, y ha sido un tiempo de muchísima bendición. La Iglesia ha experimentado un crecimiento muy interesante, muy importante, diferentes, muchas etapas distintas, ¿no? Sí. Todo el tiempo de la inmigración y todo eso nos agarró de lleno. Empezamos siendo una iglesia solamente de españoles y ahora pues realmente Madrid es una ciudad muy cosmopolita y eso ha hecho que cambien muchas cosas, ¿no? Pero sí, el ministerio pastoral para mí es fundamental, primordial. Mirá, la mayoría ni sabe de eso, ¿no? Piensa que te dedicas solamente todo el día a tocar el piano y a componer canciones, que si lo hubieras hecho han sido de tanta bendición, Marcos, que solo en el cielo vas a saber el impacto que ha producido en la vida de tantos, en los que me incluyo, ¿no? Antes de entrar en el tema que me gustaría charlar con vos, contame un poco cómo está la iglesia en medio de esta pandemia, que ya por lo menos en muchos lugares se está terminando. ¿Cómo lo estén viviendo? Pues ahora mismo regresando poco a poco a la normalidad. Creo que ya estamos en un tiempo en el que todo el mundo se está relajando más. Todavía continuamos, ¿no? con los cubrebocas, con las restricciones todavía de aforo y de espacio, pero ha sido un tiempo duro, ha sido prácticamente un año sin poder congregarnos presencialmente. Gracias al Señor había un camino que ya habíamos recorrido en cuanto a cámaras, etcétera, lo cual nos ha permitido durante el tiempo de la pandemia. No ha habido ni un solo domingo, ni una sola semana que no hayamos tenido reunión, que no hayamos estado emitiendo y la gente ha estado conectada. Pero ha sido muy duro. Para muchos hemos perdido personas en la iglesia, mucha gente que contrajo el virus. Ha habido personas. Tuve mi primer sepelio online, para mí una tragedia, algo horrible. Nunca había pensado que podría ser algo así. No podíamos salir de la casa y las personas tampoco. O sea, estaban mucho menos habiendo tenido allí al enfermo y habiendo tenido el cadáver. O sea, un hermano que se sintió mal y llamó al teléfono que daban y dijeron, no, que espere, nosotros le llamamos. Pasaron 3 días y al tercer día el señor se murió. Y la esposa llamó para que vinieran a recoger el cadáver. Es una tragedia. Realmente un señor de 50 años, sano totalmente, y de pronto los muchachos se enfermaron, le contagiaron a él y nadie podía ir, ni siquiera. Y se llevaron el cadáver y a las 2 semanas regresaron para entregarle las cenizas porque se lo habían llevado a 500 kilómetros para incinerarlo, ¿no? O sea, cosas muy fuertes, extrañas. Y luego también muchos testimonios de sanidad, de provisión sobrenatural del Señor, de
de gente. Estamos viviendo este año, en lo que llevamos de año, tenemos más convertidos y bautizados que en todo el año anterior. Realmente muy, muy fuerte, ¿no? Que el año anterior, quiero decir el 19, cuando todavía estábamos con bautismos y con... Entonces, realmente la gente viniendo al Señor, muchas personas, ¿no? Entonces hemos conseguido reactivar mucho el evangelismo y hay mucha necesidad. Entonces la iglesia se está levantando, la gente está volviendo a reunirse, estamos teniendo nuestros cultos regulares otra vez, poco a poco llenándose la iglesia otra vez, volviendo a la normalidad. Ha sido un tiempo duro y la crisis está pegando fuerte también. Y bueno, pues parece que se habla ya de que empezaremos, no pasando mucho tiempo, a recuperarnos, ¿no? Pero todavía la gente está golpeada. Sí, está golpeada y bueno, todo el tiempo recibo, mensajes de personas que extrañan a sus seres queridos que han partido a la presencia del Señor, ¿no? Es duro. Hoy recibí un llamado, un mensaje de WhatsApp de alguien que perdió a su esposo, gran amigo mío, y bueno, sigue con el dolor, ¿no? Y el dolor de no haber podido pasar por todas las etapas que uno debe pasar en el caso de la muerte, ¿no? Lo del velatorio tiene un significado, lo de ir al cementerio tiene un significado sanador. Cuando uno no puede vivir todo eso, es como que la partida es mucho más cruenta, ¿no? Bueno, aquí estamos también, aquí en la Argentina saliendo, en los países de Latinoamérica que se ve el programa también la situación está mejorando. Esperamos que se siga este impulso de normalidad. Marcos, una de las cosas que vemos es que los creyentes han perdido el hábito, han perdido el entusiasmo, han perdido la disciplina de leer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tengo aquí el gran competidor, que es el celular. Entonces tenemos todo acá, inclusive la Biblia. Pero claro, la Biblia mezclada entre, 40, 50 diferentes aplicaciones que me llaman la atención, que me mandan mensajes, que me entusiasman con sus videos y sus fotos y sus comentarios. Y como que si ya se leía poco, este último tiempo parece como que la Biblia ha dejado de leerse. Te propongo que hablemos un poco de la importancia de la Biblia en la vida de los creyentes. ¿Qué te parece? Perfecto, fundamental. Me parece que es lo más importante que tenemos como cristianos. El faro que no cambia nunca, ¿no? Bueno, yo creo que toda nuestra vida y toda la práctica de iglesia debe girar en torno a la palabra. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Que es el centro al que tenemos que volver, alrededor del que tenemos que construir todo. Hablemos de la Biblia. Muy bien. ¿Cómo fue tu primera experiencia con la lectura de la Biblia, Marcos? Mi primera experiencia de lectura con la Biblia, pues es algo que se remonta a cuando era un niño. Yo nací en un hogar cristiano y por lo tanto, digamos que mi primera experiencia no fue de lectura, sino de escuchar, porque mi madre nos leía, nosotros, a mí la Biblia de niños siempre, ¿no? Era la típica historia antes de ir a dormir, era una historia bíblica. Y de ahí a mí me nació la curiosidad de conocer más la palabra de Dios. Yo creo que antes de yo aprender a leer, sí, ya conocía yo historias, ¿no? Porque me las habían contado. Entonces, típica Biblia de niños, ¿no? Mi madre leía y entonces tenía su ilustración, veíamos los dibujos que a los niños pues les cautivan mucho y a mí siempre me cautivó mucho esa idea, ¿no? De qué sería ser como esos hombres, esas historias del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿no? Historias en las que Dios usaba sobrenaturalmente a gente que confiaba en Él. Y eso me despertó mucho la curiosidad y cuando aprendí a leer, pues una de mis prácticas favoritas era con la Biblia. Aparte que también en mi tiempo, bueno, la televisión
estaba en blanco y negro solamente, solo había 2 canales, pero sobre todo en mi casa no había televisión. Mi padre era de estos hombres que nunca tuvieron televisión en casa, y lo cual nosotros crecimos sin televisión, de lo cual no me arrepiento, porque yo aprendí a leer. Ujú. Era prolífica, y la Biblia para mí era una fuente de historias que como niño pues las engullía, ¿no? Me saltaba las genealogías y esas cosas, ¿no? Eso ya más tarde, cuando y luego la disciplina de que había que leer la Biblia en un año, entonces con mucho tedio pasaba por esas zonas, ¿no? Pero la Biblia como tal sí empecé a aprenderla, incluso a memorizarla desde muy niño. Esas fueron mis primeras experiencias. Bueno, yo creo que nos das el primer mensaje en esta noche, Marcos. La importancia de que los padres le lean y les enseñen a los niños las historias de la Biblia, ¿no? ¿Por qué no le hablas a los padres? Seguramente vos imitaste a los tuyos y hiciste lo mismo con tus hijos. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, en este tiempo para mí hay un pasaje que me golpea muchísimo, y es el de Moisés cuando es rescatado. Previo a la matanza de Faraón en el Éxodo, al comienzo del Éxodo, en Éxodo capítulo 2, hay 2 mujeres que se llaman Sifra y Fua, de las que no hablamos mucho, ¿no? Las parteras, las famosas parteras, que preservaron la vida a los niños. Estas mujeres les salvaron la vida. Y me llama mucho la atención cuando en Hechos, en el capítulo, creo que es en el capítulo 6, cuando la defensa de Esteban, capítulo 7, él cuenta en su defensa, antes de ser apedreado, él cuenta toda la historia, cuenta el Éxodo, y habla de Faraón, y dice que Faraón dice algo así como que angustió a los padres para que expusieran a la muerte a sus hijos. Y a mí esa palabra me llama mucho la atención. Padres agobiados, padres angustiados, padres esclavizados, hijos expuestos. Creo que somos una generación que vive papás y mamás angustiados con el trabajo, con el estrés, con el sistema, tan angustiados que no tenemos tiempo para los hijos. Los hijos quedan expuestos al sistema, expuestos a que la sociedad los eduque, a que las ideologías de género y otras modernidades les bombardeen, y los padres entregan, porque los padres están exhaustos. Tienen que trabajar, tienen que conseguir dinero, tienen que sobrevivir, y no les queda fuerza. Cuando llegan a casa no les queda fuerza para educar a los niños. Entonces se agradece que la sociedad nos los eduque, y es un error porque los exponemos a que la sociedad siembre en ellos los conceptos de esta sociedad, y no podemos renunciar como padres a la responsabilidad que tenemos delante de Dios de educarles, y educarles en la palabra, enseñarles la palabra. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo sé que hay muchos hijos pródigos, hay hijos que los hijos toman después su decisión y su camino, pero es un hecho, es una promesa de Dios, y es una realidad que he vivido tantas veces, que incluso los pródigos, incluso los que se van lejos, lo que ha sido sembrado en ellos de pequeños les puede llegar a salvar la vida en un momento determinado. Y eso es una responsabilidad de los papás que no podemos renunciar a ella. Y la trampa de esta sociedad es tenernos exhaustos. Entonces yo creo que todo el agobio y toda la angustia que la sociedad la presión que nos pone de conseguir y trabajar y hacer, tenemos una responsabilidad grande de distinguir entre lo que es ser responsables y cuidar de nuestra familia, pero no descuidar la nutrición espiritual de nuestros hijos, que es responsabilidad nuestra y solo nuestra. Otras cosas las pueden hacer otros, pero educar a nuestros hijos solo lo podemos hacer los padres. Es verdad. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que estoy predicando y me viene un texto a la memoria, y yo no lo digo, pero la gente pensará que lo estudié mientras preparaba el sermón. No. Me acuerdo de lo que aprendí de chico. El 90% de los textos que tengo en mi mente los aprendí cuando era chico. Mi mamá nos enseñaba los textos. Competíamos en mi casa con mis hermanos a ver quién los decía primero. Hacíamos
búsqueda del texto bíblico, conociendo dónde quedaba Esdras y dónde quedaba Primera Juan. Y lamentablemente, claro, nos está ganando el entretenimiento. Y decís muy bien, el padre llega exhausto, no tiene ganas de ponerse a educar. Y las madres están atareadas con todas las cosas de la casa y de sus propios trabajos que tampoco lo hacen. Y estamos creando una generación sin el conocimiento de la palabra. ¿No te parece? Totalmente, totalmente. Yo fui a un campamento antes del COVID, un campamento de una iglesia muy conocida, y falló alguien para hacer un juego. Entonces me pidieron que me inventara una especie de trivial o de concurso. Concurso bíblico, ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió, así como tú dices, sobre la marcha, se me ocurrió agarrar 10 nombres bíblicos y pedirles, imagínate, Saúl, Nehemías, Judas, Esther, Pablo, así, nombres sueltos. Sí. Les pedí que me los colocaran cronológicamente. Unas barbaridades. Pero gente que me colocaba a Jonatán de discípulo de Jesús y cosas así, ¿eh? O sea, de auténtico analfabetismo bíblico en una congregación de una denominación que solían ser guardianes de la palabra. Pensé, wow, esto va a ser fácil, ¿no? Metí alguno difícil por ahí, algún nombre raro que me lo busqué ahí, pero de lo demás, o sea, unas cosas, gente que ponía a Jacob en el Nuevo Testamento, unas cosas, y yo decía, ¿quién quiere? Tremendo. Sí, es verdad, no conocemos la Biblia como antes, ¿no? Quizá estemos motivando a muchos padres a repensar el tiempo con sus hijos en esta hora. Es bárbaro mirar con ellos alguna película, es bárbaro jugar, llevarlos a hacer deportes, no olvidarnos el texto de la palabra de Dios que nos dice que le tenemos que enseñar a nuestros hijos en nuestras casas y en el camino, al ir y al volver, enseñarle la palabra de Dios. Si no, nos va esa negligencia de los padres les va a costar muy caro, muy caro. Ahora, Marcos, una vez que empezaste a leer y ya tus padres habían hecho el trabajo que tenían que hacer, que era motivarte a la lectura, ¿cómo leías la Biblia? ¿Así anárquicamente? ¿La abrías a ver qué leo hoy? ¿O te gustaba seguir algún orden? Más que todo, digo, para ayudar a aquellos que están escuchando este programa y dicen, me parece que voy a tener que empezar a leer la Biblia. Sí, bueno. Nosotros, lo que pasa, yo entiendo que hoy en día existen tantos estímulos que hay mucho entretenimiento. Como tú bien decías, lo del móvil, lo del celular, es que entra constantemente algo, ¿no?, que nos entretiene. Nosotros, al menos yo no tenía PlayStation, entonces no teníamos tanta distracción, probablemente, ¿no? Entonces yo tampoco había tanto sistema para leer la Biblia, la leías y la leías. Yo he tenido todo tipo de fases, ¿eh? He tenido fases en las que siempre me gustó más el Nuevo Testamento, obvio, lo entendía más, siempre me gustaron más los evangelios que las cartas de Pablo, siempre me gustaron más los libros históricos que los libros poéticos o proféticos, así como Daniel con dragones que sacan fuego por la boca, todo eso, pero cuando ya empecé a entender la importancia, o al menos ese sentido de concurso que tú dices, ¿no?, de que había que saber más que el otro y había que leer, entonces leer la Biblia en un año mínimamente, había programas y trataba de cumplirlos, pero con el tiempo también tuve esa etapa en la que a ver si el Señor me habla, ¿no? Entonces así como que a ver aquí y a ver qué dice, ¿no? Eso lo hemos hecho todos, ¿no? Pero sí aprendí a ser sistemático, y lo que sí puedo decir es que hoy existen 1000 formas distintas. O sea, hay páginas en Internet que te dan 1000 maneras diferentes de leer la Biblia, o por temáticas, o por libros, o por
de diferentes formas. Hay una Biblia que yo un año me compré, descubrí la Biblia cronológica y dije, ok, este año la voy a leer cronológicamente, que colócala no el orden canónico que tenemos en la Reina Valera o en la Biblia normal, sino cronológicamente, ¿no? Entonces está muy bien porque te mete de pronto en una historia de David, te mete 3 salmos que son justo de esa época, ¿no? O algo así, entonces vas leyéndolo todo y es muy bonito. Pero hay muchas maneras, hay 1000 programas de devocionales que te llevan por la Biblia a lo largo del año. Yo creo que debemos ir variando nosotros mismos, remotivándonos con diferentes maneras, porque a mí me gusta no acomodarme a una sola forma de leer la Biblia. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, yo solo estoy leyendo pues mucho en la pantalla del ordenador, ¿no? En un programa en el que tengo también comentarios y cosas, y me es cómodo. No, me sigue gustando muchísimo el libro, ojear, como dice mi madre, el efecto terapéutico que producen las hojas, el sonido de las hojas al pasar. Eso es insustituible, ¿no? Sí. Pero sea como sea, y sea en el soporte que sea, yo entiendo que hay formas nuevas y plataformas nuevas, pero el contenido tiene que ser conocido por la gente. Pueden cambiar las formas, pero no el fondo, no el contenido. La palabra de Dios es viva y eficaz en cualquier plataforma. Es verdad, es verdad. Y tenemos la ventaja inclusive ahora, yo promociono mucho la plataforma YouVersion, a ver si lo podemos poner en el Zócalo para que la audiencia pueda acceder, youversion.com. Y usted tiene su Biblia muy rápido y tiene la ventaja de que la puede escuchar. Los otros días lo comentaba, yo creo que lo comenté aquí en un programa, terminé la reunión, terminé de hablar y había en el mensaje promocioné esto y un taxista vino y me dice, mirá, acá un chico joven de la iglesia me lo instaló, ahora lo voy a escuchar. Y el otro día vino y me dice, ahora tengo la Biblia, estoy escuchando la Biblia todo el tiempo, porque pongo el capítulo y voy manejando el taxi, en vez de escuchar la radio, escucho la Biblia. Es decir, que la verdad, si alguna vez tuvimos alguna excusa, que la letra era chiquita, que no me la pude comprar, hoy nadie tiene excusa para decir no puedo leer, no puedo escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le recomendás a alguien que en este momento está pasando un momento difícil? Quizá la pérdida de un ser querido, quizá conflictos en la familia, quizá algún desencuentro con amigos, quizá un problema laboral, que es cuando nosotros decimos así, nos aprieta el zapato cuando empezamos a pensar de manera diferente, ¿no? ¿Qué consejo le darías, Marcos? Realmente, cuando pasamos por un momento así difícil, siempre necesitamos la compañía de personas, ¿no? Necesitamos la compañía de gente que nos quiere, gente a la que amamos. No es bueno aislarse, no es bueno. A veces, cuando uno pierde un soporte importante en la vida, sea personas, ¿no?, cercanas, papás, mamás, el cónyuge, la persona amada, los hijos, son golpes tan duros en la vida que es muy fácil entrar en ese círculo depresivo, y es muy importante no estar solo, es muy importante no aislarse, porque la soledad es muy mala compañera, ¿no? Y uno no tiene ganas de nada, uno tiene nada. Vivimos la era Netflix. Yo he visto a mucha gente hundirse con el mando de la televisión y nada más viendo películas y que pasan las horas y pasan las horas y pasan las horas, y cuanto más uno está así, menos quiere salir, menos quiere hacer cosas, menos quiere moverse. Yo recomendaría que nunca esté aislado. Siempre Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y realmente no es bueno. No es bueno porque la mente es terrible y la ausencia del ser querido nos aísla tanto que nos hace querer nosotros mismos desear también la muerte o estar solos, ¿no? Y después, aparte, o sea, no podemos sobrevivir solamente de la compañía de otras personas, que la necesitamos. Pero es el momento cuando más solos estamos y cuando más
deprimidos podemos encontrarnos, es el momento de clamar a Dios, es el momento de aferrarnos a Él. Y qué mejor manera de aferrarnos a Él que su bendita palabra. Dios nos habla en la Biblia. Yo he vivido momentos con la Biblia de leer pasajes que conozco, porque conozco la Biblia desde niño. No paso por un versículo que no haya leído antes, pero he vivido y he experimentado leer algo que ya había leído y de pronto es muy diferente y siento que es para mí, que Dios me está hablando a mí. Cuando tú experimentas en la lectura de la palabra de Dios, de pronto experimentas, wow, la sensación de esto se escribió para mí, para este momento, la sensación de que Dios es real, de que Dios me está hablando a mí aquí, ahora, en mi situación. Esto que está aquí escrito era para mí, se hizo vivo para mí. Eso es lo que significa que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es el Quijote, no es una novela que está ahí muerta, escrita hace mucho tiempo. Está viva. Está viva, significa que apela a mi situación, a mi vivencia personal, y es Dios mismo hablándome. Eso es poderosísimo y la gente no lo sabe o no lo cree. Por eso yo recomiendo la lectura de la palabra de Dios, es fundamental, pero también la compañía de las personas, de personas que aman a Dios, la compañía de la iglesia. Es terrible cuando un ser humano se aísla y está solo, se aísla de las personas que le aman, se aísla de la compañía y se aísla de Dios. Ahí eso es un auténtico infierno, ¿no? Y Dios nos tiende la mano a través de su palabra y a través de la iglesia, a través de la oración, de la palabra y de la iglesia. Yo creo que son cosas, armas, herramientas fundamentales que Dios nos ha dado y muy, 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 muy útiles en este tiempo. Creo que es en este tiempo de pandemia, en este tiempo de soledad, de que gente ha sido golpeada, ¿no? Necesidad económica, necesidad en áreas sociales, de material, de trabajo, física. La cercanía de la viveza y la cercanía de la palabra de Dios y gente que esté cerca, que haya vivido la palabra de Dios. Al fin y al cabo, la iglesia, creo que la iglesia es un tesoro. Yo soy un gran admirador, defensor, amante de la iglesia. Creo que las soluciones para este mundo están en la iglesia, y la iglesia está íntimamente vinculada a la palabra de Dios, no a programas o a talentos, sino a la palabra, al fundamento de la palabra. De ahí la importancia. Me gustaría ahora que entráramos ya en el texto bíblico, y yo te voy a ir diciendo algunas frases provocándote para que vos te explayes, ¿no? Y tiene que ver con textos de la Biblia que hablan de la Biblia. El primero: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué te motiva a pensar ese texto, Marcos? Ese salmo no solo es la ley, los testimonios, los juicios, y todo lo que dice, perfecta, que convierte el alma, fiel, que hace sabio sencillo, todo eso que dice, lo que me motiva es que no dice las promesas de Jehová, no dice el amor de Jehová, dice la ley, los estatutos. Los decretos, los mandamientos. Implica obediencia. Está hablando de que lo que a uno le da la vida está en la obediencia a su palabra, y obediencia es algo que hoy está muy en desuso. Hoy la obediencia es conveniencia, o sea, yo no voy a hacer nada porque nadie me lo diga, tengo que estar convencido, tienen que explicármelo, tengo que pedir explicaciones, tengo que entenderlo antes de mover un dedo, ¿no? Y la obediencia a Dios es obediencia inmediata, y te da la vida. Obedecer a Dios aún sin entender es lo que te da la vida. Lo que más me provoca este pasaje es a pensar eso, ¿no? Dios sigue siendo un Dios que dice cosas que no entendemos y nos pide obediencia, nos pide que caminemos sobre el agua, sabiendo de entrada que el agua no nos va a sostener,
pero caminamos sobre su palabra, porque Él, como dijo Pedro, si, yo sé que el agua me voy a hundir, pero si tú lo dices... Dilo tú y entonces camino. Si tú lo dices, en tu nombre echo la red. Obediencia a su ley, a sus estatutos, ahí está. Eso convierte el alma. Y eso hace sabio al sencillo. Eso es como el oro afinado. Bueno, te iba a ir más lentamente usando el pasaje este, ¿no? A mí me encanta la segunda, ¿no? Hace sabio al sencillo. He visto gente humilde, gente simple, gente sin preparación académica, con una sabiduría que significa cómo vivir la vida, cómo tomar decisiones, cómo saber a dónde ir, cómo saber a dónde no volver. Eso es sabiduría. Y que me emociona. Yo he aprendido, vos sabés, Marco, quienes me enseñaron la Biblia eran personas que habían solamente terminado la escuela primaria. Tenían una sabiduría, porque el leer la Biblia hace sabio al hombre simple. ¿Qué me sumas a este comentario, Marcos? Pues efectivamente. Yo creo que lo que me hace pensar es que hoy creemos que la sabiduría viene eso, del estudio de los libros, de conocer. Cuanto más uno conozca, cuanto más uno sepa. Todo lo contrario. Es verdad, nuestros padres probablemente no eran gente titulada, pero cuánta sabiduría había en ellos, ¿no? La sabiduría no solamente de la experiencia, sino de haber conocido a Dios, de haber aplicado principios bíblicos en la vida y haberse dado cuenta de que funcionaban. Y yo he experimentado esto, que en ocasiones mi padre ha tomado decisiones que a mí, en mi lógica, me habían parecido imprudentes, y al final he tenido que darle la razón y he tenido que decir cuánta sabiduría había en esto, y al final era simplemente él hizo lo que la palabra de Dios decía, ¿no? He visto que respalda a aquellos que le obedecen. Te paso a otro. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Estamos viviendo en una época de gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos, definitivamente no sabemos. La política, la economía, el tema sanitario. Y de golpe la Biblia dice, pero yo quiero iluminar tus pasos, pero quiero también iluminar tu camino. ¿Qué reflexión te merece este pasaje, Marcos? Pues ahí se está comparando con la luz, ¿no? Me encanta eso, porque la luz no vuelve a ser lo mismo. La luz no te soluciona ningún problema, pero al menos te deja ver lo que hay delante y te habilita para escoger correctamente. Creo que eso es lo que hace la palabra de Dios, nos ilumina el camino, y es una lámpara en medio de la oscuridad, ¿no? Al final, los antiguos en la oscuridad lo que tenían eran las estrellas, ¿no? Y las estrellas que iluminaban o que alumbraban en la noche, lo que proveían era orientación. La gente sabía dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, mirando el cielo, ¿no? Mirando esas luces, esas lámparas del cielo. Y eso es lo que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no nos fuerza a nada, pero nos alumbra para que seamos capaces de ver. Hay una gran diferencia entre tratar de ordenar algo a oscuras y ordenarlo con luz. Y la palabra de Dios es luz. Eso es lo que me mueve, me hace reflexionar. Te paso a otro del mismo salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En esta época en donde los jóvenes están siendo tan atacados, tan seducidos, son el objeto de maquinarias impresionantemente poderosas que tratan de conquistarlos, de dominarlos, de esclavizarlos. ¿Qué puede hacer la palabra? Evidentemente,
no solo es lámpara, sino que es lo que purifica nuestras vidas, ¿no? Creo que vivimos además un tiempo en el que la palabra de Dios contradice, pero diametralmente, muchos de los postulados de esta época. Vivimos un tiempo en el que a lo bueno se llama malo y a lo bueno se llama bueno, y eso no debería sorprendernos porque eso está profetizado ya en la palabra de Dios. Entonces, cuando un joven se enfrenta a ciertas afirmaciones en esta sociedad que se hacen y en las que se dice que cierto tipo de cosas son buenas, son normales, y la palabra de Dios dice que no son buenas o que no son normales, lo único que va a mantener limpio al joven es seguir lo que dice la palabra, no lo que dice la sociedad, ¿no? Este Salmo 119 es fantástico, es un salmo que habla constantemente de la palabra, ¿no? Y ese versículo, concretamente creo que es el versículo 11, que me recuerda mucho cuando Jesús le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra, ¿no? Creo que la palabra nos mantiene en pureza frente a un mundo que se corrompe. Guardar la palabra de Dios nos limpia, y lo dice explícitamente ese salmo. Volviendo al salmo anterior, que era el 19, también dice que nos alegra el corazón. Algunas personas piensan que la lectura de la palabra nos convierte en seres adustos, amargados, tristes, cuando es absolutamente todo lo contrario. La palabra de Dios nos alegra, nos trae alegría a la vida. ¿De qué manera, Marcos? De la misma manera que te trae alegría. Es que esto de la alegría es tan subjetivo, es tan subjetivo. La gente piensa que la alegría tiene que ver con desenfreno, con falta de límites, o sea, que nadie te ponga un límite nunca a nada. Sin embargo, ¿qué alegría es esa? ¿Qué alegría tiene, por ejemplo, el trabajo terminado, el deber hecho, el haber cumplido lo que uno tiene que hacer? ¿Cómo vas a disfrutar del descanso si jamás te cansaste? ¿Cómo vas a disfrutar de lo que es saciar tu sed si nunca tuviste sed? Entonces, la alegría de guardar la palabra de Dios es como una recompensa constante, es vivir con la conciencia tranquila, en paz con Dios, en paz con los demás, sabiendo que tu vida está asegurada, que tienes la salvación. Eso es algo que es absolutamente insustituible. Esa paz interior contrasta con la inquietud interior de aquel que apura todo el placer, hace todo lo que el cuerpo le pide, pero tiene mil otras inquietudes por dentro, ¿no? La felicidad de este mundo es absolutamente aparente, solo está basada en lo momentáneo. Pero qué gran felicidad la de aquel que pone su confianza en Dios, ¿no? Como dice también el Salmo 1, es alguien que está plantado en corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. ¿Cómo no va a ser eso felicidad auténtica? Nos da felicidad en todos los sentidos. Sí, qué buenas referencias hiciste del Salmo 1, que acá empieza al revés, empieza diciendo lo que no nos hace feliz, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que, interesante, ¿no? Empezó el Salmo diciendo lo que no nos da felicidad, prosperidad, ¿no? Para cerrar el comentario que estamos haciendo así, yo digo improvisadamente. Improvisado es Marcos, yo no, porque estoy preparando un sermón sobre este pasaje, así que todo lo que Marcos me está diciendo me va a servir. Te estoy usando, Marcos, perdóname. Dice, alumbra a los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. ¿Qué significa esta expresión, Marcos? ¿Sabes qué se me ocurre? Justo, a lo mejor te sirve, pero ¿te acuerdas cuando en Apocalipsis Dios le dice a una de las 7 iglesias: cómprate colirio, sí, para los ojos?
Porque yo creo que ese concepto de alumbrar no es deslumbrar, porque si te deslumbra no te deja ver. Yo creo que lo que el mundo hace, lo que hacen los fuegos artificiales y las luces así de destellos, te deslumbran, no te dejan ver nada, te ciegan. Es muy bonito, muy atractivo, pero no ves nada. O sea, alumbrar los ojos en el concepto bíblico yo creo que es exactamente esa idea medicinal del Apocalipsis de ponerte colirio, de ayudarte a que la pupila realmente se adapte a lo que necesitas ver. Yo creo que la palabra de Dios te hace ver de verdad cómo son las cosas. ¿Sabes qué otro versículo se me ocurre? Efesios 1:18, cuando dice Pablo que alumbre, que Dios alumbre, orando por vosotros para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que veáis a qué cosas habéis sido llamados, las riquezas de su gloria. Todo esto, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es el Señor el que lo hace, es la palabra de Dios la que nos hace ver las cosas como Dios las ve. Y ver como Dios ve es verdaderamente tener los ojos alumbrados. O sea, que los ojos, no que estemos deslumbrados, sino que nuestros ojos verdaderamente tengan la luz que necesitan para ver correctamente, ¿no? Creo que esa es la idea, ese es el concepto. Lo entiendo yo. Qué bueno. Gracias, Marco. Bueno, ahora me gustaría saber qué pasajes bíblicos te inspiraron para componer canciones. El domingo pasado en la iglesia, Willy Miller, ¿no?, que conociste cuando viniste aquí, cantó la de la parábola del buen samaritano, que es maravilloso, ¿no? Aunque a los pastores nos deja un poco mal parado la canción, pero bueno, seguramente algún colectivo pastoral te va a cobrar algún pago por eso, aunque vos sos pastor también. Pero ¿qué otros pasajes te inspiraron a canciones, Marcos? Bueno, Lucas capítulo 10, el pasaje del buen samaritano, evidentemente es el que inspiró esta canción. Sí. Y realmente muchas historias de Jesús me inspiran, ¿no? Evidente, la oveja perdida, el hijo pródigo. Creo que los textos bíblicos encierran, especialmente las parábolas de Jesús, encierran algo mágico que nos acerca a la esencia de Dios. Y creo que cuando ahondamos en ello, cuando hacemos estas historias nuestras, sucede algo, nos podemos identificar y podemos hacer que esa presencia de Dios realmente se haga presente en nuestras vidas. Y en mi caso, pues ha habido el famoso buscadme y viviréis, es pasaje que para mí, aunque es antiguo testamentario, pero creo que es para la iglesia, para ahora, ¿no? O, por ejemplo, las cosas que veo en Hechos de los Apóstoles que hacían los cristianos, pues inspiraron canciones que hablan de la Iglesia, que hablan de lo que es el cristianismo primitivo, lo que creo que debería, lo que entiendo que nos falta a nosotros en ocasiones y que deberíamos tratar de imitar, ¿no? Pero hay muchas historias bíblicas. Hay una canción, por ejemplo, que habla de la viuda del juez injusto, ¿no? Básicamente, precisamente cuando Jesús dice Dios no se tardará en responder, pero la pregunta es si cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Uh-huh. Creo que para mí muchas palabras de Jesús han dado lugar a canciones. Creo que las palabras de Jesús son tesoros. Además, creo que Jesús era un auténtico maestro en parábolas y en el uso de las palabras. Es muy llamativo cómo Jesús economiza. Con pocas palabras dice muchísimo, hay mucho encerrado, ¿no? Uh-huh. Creo que una frase de Jesús va para varias canciones. Uh-huh. Hay un texto en Efesios capítulo 5 que dice: despiértate tú que duermes, y vos compusiste una canción sacudiendo a la iglesia que está como dormida. ¿Cómo fue que te inspiraste para hacer esa canción, Marcos? Bueno, ahí se conjugan varias cosas, ¿no? También pensaba en... realmente la frase era también de Jesús con la niña, ¿no? Con la niña que él resucitó, la hija de Jairo, cuando dice, no, solo duerme, no está muerta, ¿no? Uh-huh. Jesús puede... y también pensaba en esto, ¿no? La iglesia, cuando digo que está muerta,
no me refiero a que está muerta, está viva, ¿no? Pero muchas veces quizá duerme. Pero duerme ese dulce sueño de las vírgenes que esperaban a que viniera el esposo, y solo Jesús puede hacerla despertar, ¿no? Esa es un poco la idea de... Eso me inspiró mucho, esa imagen de la niña que Jesús despertó, que para todos estaba muerta, porque ya no hacía nada, pero necesita que Jesús la tocara. Creo que la Iglesia en muchas ocasiones está viva, pero necesita el toque de Jesús. Sin eso no puede... Estás en tu casa, entra Sí. tu señora y dice, bueno, ¿qué estás perdiendo tiempo? Venía a almorzar o a cenar, no sé, cenar seguramente debe ser esta hora. Marcos, te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿cuál es el texto favorito tuyo? Si es que tenés alguno, ¿no? Es difícil para mí, porque es un poco como las canciones, va por épocas, según en qué mes del año o según en qué semana te puedo decir una cosa, porque como para mí la lectura de la palabra de Dios es como el maná, ¿no? Es algo diario y cada vez pues tiene algo nuevo para mí, ¿no? Sin embargo, hay un versículo en Santiago que siempre me llama muchísimo la atención, ¿no? En Santiago capítulo 1, en el versículo 19, donde dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es algo que últimamente me habla mucho, ¿no? Creo que me gusta muchísimo Santiago, ¿no? El hermano de Cristo, el hermano carnal se cree, ¿no? De Jesús. Me da la sensación de que escribió cosas que le había visto a su hermano en la vida real, ¿no? Uh-huh. Y me gusta ese versículo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Te voy a hacer más preguntas. ¿Qué canción de otro autor contemporáneo te viene a la mente? ¿Te ha bendecido alguna vez, Marcos? Una canción de un cantante que no lo conozco, norteamericano, negro, se llama Lawrence Harris. Y la canción es You Were in It After All. Tú estabas en ello después de todo. In It After All. Me gusta mucho. Es una canción que yo traduje, nunca la grabé, pero sí la traduje. En algunos conciertos la llegué a cantar. La traduje al español. Diciendo, a fin de cuentas, eras tú. Dice algo como todo este tiempo de dolor, cuando mi ser creía morirse y yo sin saber que tú escuchabas mi voz. Y el estribillo dice, nos gusta recibir toda la gloria, pero muy pocas veces nos gusta recibir el dolor. Y sin embargo eres tú quien causa la lluvia y eres tú quien provoca el arco iris también. Entonces al final siempre eres tú el que está detrás de todo. Esa canción me pareció fantástica y me ha inspirado muchas veces. Sí, a mí me gusta escucharlo cantar, especialmente en los conciertos que organiza Bill Gaither. Él es uno de los que canta. En uno de ellos mostró que la mayoría de las canciones afroamericanas se interpretan tocando solamente las notas negras del teclado del piano. No sé si viste eso, pero muy, muy bueno. ¿Y qué himno? Pues sabés que hago un programa todos los miércoles a las 8 de la noche, aquí en Canal Luz, y me dedico a cantar himnos y canciones antiguas. ¿Qué himno te viene a la mente que sería tu favorito? Una vez más, me es muy difícil decirlo, pero si me dices que me viene a la mente y que para mí es prácticamente imposible cantarlo sin llorar, es En el Monte Calvario. Mira. O Yo sí llamaré esa cruz. Mira, qué tremendo. Sí. ¿El coro cómo lo cantas vos? ¿O yo siempre? Amaré esa cruz. Escuché otra versión que decía a mis pies el infierno se abrió. No me gusta tanto esa. Gloriaréme solo en la cruz. También. ¿Cómo? Gloriaréme solo en la cruz. En sus triunfos mi gloria será. Bueno, son distintas versiones, ¿eh? Sí, tremendo himno. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que está viendo el programa
y en este último tiempo no ha sido muy consecuente con su compromiso de leer la Biblia. Imagínate que hay, no miles ni millones de personas, hay una persona, puede ser un hombre, una mujer, un joven, que no está leyendo la Biblia, está entusiasmado con la tecnología. ¿Qué le dirías? Pues creo que es víctima de una de esas enfermedades modernas que se llaman ahora, ¿cómo le llaman? Anorexia, bulimia. Se puede sobrevivir con muy poco peso, muy preocupado de otras cosas, pero al final es una anomalía, es una enfermedad y no se vive sanamente. Cualquier aire que venga, cualquier COVID que venga te va a llevar por delante. La Biblia es nuestra única fortaleza, es nuestra fuente de inspiración, nuestro fundamento, nuestra verdad, y al final yo le diría que es como lo que Jesús dijo en Mateo en el capítulo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte. Al final del capítulo 7 termina contando la parábola de las dos, la figura esta de las dos casas, y dice, compara, ¿no?, a dos señores que construyen sendas casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca, y las casas son bonitas, no habla nada de los materiales, seguramente son vistosos, pero lo que habla es el fundamento, ¿no? Y cuando viene la tormenta, ahí está la diferencia. La que se resiste es la que está sobre la roca, la que está sobre la arena se cae. Pretender vivir una vida cristiana sin la palabra es edificar sobre la arena. Es exponerse a que cuando venga la tormenta se caiga todo. Yo le diría. Vos sabés que, gracias a Dios, hay muchos pastores que están viendo el programa y me gustaría que les dijeras algo a los pastores, de como que hay una necesidad de volver a poner la Biblia en el centro de la escena, especialmente cuando hablamos del culto, de la reunión. ¿Qué consejo le darías? Yo les aconsejaría, hermanos, a los pastores, que realmente se esfuercen en esto que estamos diciendo, en que la Biblia es la única manera de no equivocarse, dejar que la palabra hable y no caer en la trampa. A veces yo les aconsejaría que no se sientan mal si no tienen nada que decir, porque realmente nosotros no tenemos nada que decir, excepto la palabra de Dios. Me encanta Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice, cuando llegué me propuse no saber nada, excepto a este crucificado. Y venía de Atenas, venía de hablar, de saber mucho de los epicúreos y los estoicos y mucha cultura, ¿no? Yo creo que existe una trampa, como si a la congregación hubiese que entretenerla con historias y con experiencias extrasensoriales y encuentros en la tercera fase, y quien no tiene algo así que contar parece que es como un pastor de segunda categoría. Yo les animaría a que no se sientan mal si no tienen absolutamente nada que decir excepto la palabra, porque realmente de eso se trata. Al contrario, si tenemos mucho que hablar y mucho que contar nosotros, a lo mejor es que estamos tomando un protagonismo que no nos corresponde y que le corresponde a la palabra. Les animo a que prediquen la palabra. Al final, no hemos sido enviados ni autorizados a hacer otra cosa. ¿Tuviste la conferencia de Ámsterdam en el 83? No. ¿Alguna vez estuviste en alguna de las otras? ¿Cuáles son? ¿Las de Billy Graham? Sí, de Billy Graham, sí. Estuve aquí en España una vez con ellos, pero no, en estas no he estado. No. Bueno, porque E.B. Hill era un pastor bautista y dio un mensaje muy simple a los pastores, a los evangelistas. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y repitió eso y fue una ovación cuando terminó, porque nos puso en el centro lo que acabas de decir. No estamos los pastores llamados a contar historias o a vendernos a nosotros mismos. Lo nuestro es procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como aquellos que trazan bien la palabra de verdad.
Bueno, la gente se está preguntando cómo es que está Marcos Vidal y no cantó nada. Y yo me hago esta pregunta también, Marcos. Es porque el COVID me dejó sin voz. ¿Sí, verdad? Sí, no, en serio, desde que pasé por el COVID, sí me afectó bastante la neumonía y creo que estoy recuperado bien, pero no he vuelto a los escenarios. También al no viajar, Hmm. pues la mayor parte de mi trabajo que estoy haciendo, no he dejado de componer y sí estoy grabando algo ahora también, pero hace mucho que no estoy saliendo. Este sábado, si Dios quiere, voy con tu amigo Enrique Montenegro, a Sagunto. A 400 kilómetros de aquí, vamos a tener un concierto y va a ser mi primer concierto en mucho tiempo, entonces estoy hasta nervioso porque no sé qué tal. Bueno, me produce risa, ¿no? Que vos te pongas nervioso por cantar, pero bueno, suele suceder, suele suceder. No, pero la otra cosa es que la tecnología no nos permite hacer programas musicales hacia distancia al nivel de una persona, de un profesional, de un Yo sé, cantautor como Marco, ¿no? Sí, no, te agradezco. No, yo sé que existe, pero yo no, la verdad no tengo las posibilidades y sí, sí. no de montar ni el estudio y aparte que perdí mucho el tiempo, o sea, el tiempo en el área musical en esta época, he estado muy metido en el trabajo pastoral y no tengo todo el montaje que haría falta para hacer algo vasco. Bueno, vamos a esperar que lo tengas así, hacemos programas en vivo desde tu casa cantando. ¿Qué te parece? Gracias, Espero Marco. Sí. que la próxima sea en vivo, presencial. Ojalá Ojalá pronto que pueda. venga, sí, que venga, sí. Sí, la vez que nos visitaste y las veces que venís a la Argentina, la verdad, Marco, no hace falta que yo te lo diga, sos de una tremenda, tremenda bendición. Y yo te quiero agradecer muchísimo que hayas dedicado este tiempo para poder grabar este programa y donde hemos hablado no de nosotros, ni siquiera hemos hablado de tus canciones, sino que hemos hablado de la palabra de Dios. Y me parece que es algo que merece la pena que insistamos en el pasaje, porque no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Un abrazo grande, Marcos, que Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga también. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos como cada noche aquí a las 10 de la noche en Canal Luz. Que Dios le bendiga.